trabajo del día de hoy. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a compartir nuestra pantalla. Denme un minuto. ¿Listo? Ahí tenemos la clase del día de hoy. Como les decía, el tema hoy está centrado en lo que es la parada cardiorrespiratoria y el RCP, el uso del desfibrilador externo automático y finalmente maniobra de Heimlich y la posición lateral de bioseguridad. Comencemos como siempre con el contexto. ¿Qué vemos ahí? A ver, los quiero leer, aunque preferiría escucharlos, porque así me permiten conocer su voz. A ver, tienen el micro abierto, pueden abrirlo, no hay ningún problema, y explicar qué es lo que ven en ambas imágenes. Muy bien, Paula, es un atragantamiento. Lógicamente que esta señal es la señal internacional de asfixia, ponerse las manos en la garganta. Correcto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra la otra imagen? ¿Qué estará haciendo la persona? Muy bien, Carolina, está revisando signos vitales. ¿Se acuerdan? El PAS, ¿no? Proteger, ayudar, socorrer, y dentro de eso está el ver, oír, sentir. En cuanto se refiere, también está tomando el pulso, correcto, es parte del trabajo. Entonces ya nos estamos dando una idea de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Si bien es cierto, al principio lo hemos dicho, pero aquí tenemos un contexto, una idea. Entonces, la primera palabra es la parada cardiorrespiratoria. Vamos a hablar primero de terminología. La terminología es el estudio del origen de las palabras, de los términos, como dice ahí. Si bien es cierto, la parada cardiorrespiratoria une dos conceptos. ¿No está abierto el micro? Sí, debe estar abierto. A ver, vamos a, discúlpenme. A ver, un ratito. Activo el micro. Ya. Cuando quieran hablar, presionan la barra espaciadora en la computadora. ¿Ya? Listo, entonces. Continuemos. Esto no era, déjame. Ahora sí. Vamos de nuevo. Listo. Ahora sí, volvamos. La parada cardiorrespiratoria, ¿ya? Está formada por dos tipos de procesos. La primera de ellas es la parada cardíaca o el paro cardíaco. Y como todos sabemos, el tema paro cardíaco es el dejar de funcionar del corazón. Es decir, el corazón, entre comillas, se toma una pequeña vacación, deja de funcionar. Entonces, cuando el corazón deja de funcionar, deja de bombear la sangre. Entonces, eso es el paro cardíaco. En el paro respiratorio es similar. El pulmón va a dejar de hacer inhalación y exhalación, por lo tanto, el cuerpo va a dejar de recibir oxígeno. Y si juntamos ambos conceptos, tendremos la parada cardiorrespiratoria.
¿Qué quiere decir? Que no respira, no tiene pulso y el corazón ya se detuvo. Por ende, cuando ocurre esto, el primer órgano afectado, cuando no hay latido cardíaco ni respiración, es el cerebro. Es el primer órgano que se va a dañar, porque el cerebro necesita una constante llegada de oxígeno y de sangre para poder trabajar. Entonces, bajo este concepto, la parada cardiorrespiratoria es un proceso por el cual la persona deja de respirar y también el corazón deja de funcionar. Como ven aquí, hablamos de lesiones irreversibles. Bien claro, dice que el ser humano solo puede vivir con 4 minutos de oxígeno después de dejar de respirar. Pasado ese tiempo, lamentablemente van a aparecer las lesiones irreversibles. Si ustedes recuerdan, de repente hay alguna mamá por ahí en el grupo, cuando la mujer llega al proceso de trabajo de parto y el niño se demora en salir, muchas veces este niño sufre lo que se conoce como el famoso retraso mental. ¿Y eso por qué? Porque ya pasó el tiempo en el que el niño debió haber nacido, entonces el cerebro no percibe oxígeno, no percibe latido y ocurre el daño. El retraso mental es una patología que ocurre por la falta de oxígeno en el cerebro del recién nacido. En el ser humano, en el adulto, es igual y van a ocurrir problemas, inclusive van a llevar a haber infartos cerebrales. ¿Y cuáles son las causas de esta parada cardíaca? En primer lugar, tenemos la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular no es nada más que una alteración en el flúter. Recordemos, ¿se acuerdan que hablamos la clase pasada de eso? Dijimos, haz de His y las fibras de Purkinje, ¿cierto? Ya. Esos son los responsables de transmitir la corriente. El nódulo o haz de His, digamos, es el enchufe. Y las fibras de Purkinje están representando los cables que llevan la corriente. Ahora, cuando hay un flúter, o sea, un exceso en el latido, en esta zona donde está el flúter, miren la pantalla, donde está el haz de His, va a aparecer otro, entre comillas, supuesto haz de His. Y eso va a aumentar el latido cardíaco, como también lo puede disminuir. Entonces, la fibrilación ventricular es una de las causas de la parada cardíaca. ¿Por qué? Lo disminuye o lo acelera. La taquicardia es igual. La taquicardia, recuerden, es el latido continuo del corazón. Y finalmente va a llegar la asistolia. La letra A, significa falta, carencia o, si hablamos en términos coloquiales, no hay. Entonces diremos, asistolia, no hay sístole, por lo tanto el corazón deja de funcionar. Y todas estas tres, ¿ya? Las diapositivas, por si acaso, ya se las pasé a la institución, se las van a compartir, las dos, la de la primera clase y de la segunda. Ahora, si lo achico, va a desaparecer mi pantalla y ya. Entonces, estas son las tres principales causas que originan este proceso en el ser humano. Ahora bien, el RCP o reanimación cardiopulmonar. No, recién se lo acabo de pasar, Camila. No te preocupes, hace 10 minutos, exagerando, le acabo de pasar las dos diapositivas. Esta clase y la clase pasada, ¿ya? No se preocupen, sino que fue un error mío no pasarle la clase pasada a ellos. Ahora, miren, en el RCP, ¿ya? Es una maniobra. Una vez que nosotros recordemos la primera foto del contexto, ver, oír, sentir.
No hay pulso, no hay respiración. Eso es indicativo de que debo hacer RCP. Y como bien dice ahí, es una maniobra de soporte vital que comprende dos acciones. La primera de ellas, el masaje cardíaco, y la segunda, la reanimación respiratoria. Normalmente, nosotros debemos usar equipo de protección personal, guantes, mascarilla, ¿ya?, para hacer el procedimiento. Antiguamente, digo, hasta hace algunos 10 años aprox, ¿ya?, se utilizaba la boca, boca a boca. De repente ustedes lo han visto, era boca a boca. Ahora no, se utiliza la famosa bolsa de reanimación, también llamada ambú, y también salieron una especie de tubitos que se colocan en la boca para evitar el contacto, porque ahora con tantas enfermedades que hay, nosotros no sabemos quién está enfermo. Por eso se utiliza en la actualidad esas cositas. Bien. ¿Y cuáles son los principios básicos en un buen RCP? Lo primero, lo primordial, lo básico, es que el personal esté bien entrenado y a la vez esté disponible. Recuerden siempre, primum non nocere, primero no hacer daño. Si yo no lo sé, no lo hago. ¿Por qué? El RCP, usted tiene que hacer miren, este es el pecho, ¿ya? Esta mano de arriba tiene que hacer esto, ¿ven? 5 centímetros se tiene que deprimir la zona del esternón donde se hace el masaje. Y si usted lo hace mal, fractura el ápex. O sea, ¿se acuerdan? El esternón tiene mango, cuerpo y punta, ¿no? Como un cuchillito. Usted rompe la punta del esternón y esa punta que está rota puede ingresar al corazón y matar a la persona. En vez de ayudar, lo mandamos al más allá. Así por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos esto. Mínimo la persona que haga debe tener conocimiento del RCP básico. Es decir, saber insuflar y saber hacer el masaje cardíaco. Muchas veces el proceso se hace de a dos. Cuando se hace de a dos, son una serie de 8 o de 10 y 2 insuflaciones. Es decir, uno hace el masaje y el otro hace la respiración. Por eso habla de trabajo coordinado. Y lógicamente, usted no va a hacer el procedimiento todo el tiempo que quiera. Usted siempre mirando al paciente. Usted empieza a hacer el masaje y muchas veces el paciente cuando siente la presión en el pecho y el aire empieza a toser. Entonces, cuando eso sucede, usted automáticamente deja de insuflar al paciente y lo pone en posición lateral de seguridad. ¿Para qué? Para que el paciente, si va a eliminar alguna secreción, al estar lateralizado, este sirva para que pueda eliminar la secreción. Y finalmente, siempre el equipo con el que yo trabaje, siempre tiene que estar disponible y en funcionamiento. Por lo que siempre hay que ver que este proceso siempre es el primero antes de todo trabajo. Verificación de equipos e instrumentos. Miren, ahí tenemos en dibujos, porque es lo más práctico de aprender, cómo es que se hace un RCP en adultos. Como ven, lo primero que dice es comprimir, es decir, apretar. ¿Cómo? 5 a 6 centímetros. Recordemos, el corazón tiene esta forma, ¿ya? Y cuando yo presiono, ¿qué hago? Que el corazón al soltar se expanda. Nuevamente presiono, suelto, se expande. Estoy haciendo el trabajo del corazón. Por eso es que debemos deprimir bien entre 5 a 6 centímetros. Muy importante, los brazos extendidos, nunca doblados. ¿Por qué?
Cuando doblo los brazos, la fuerza se pierde. Ven la imagen de la persona que está haciendo el RCP. Él tiene los brazos rectos, así, no los tiene doblados. Si los tiene doblados, la fuerza con la que se hace el trabajo disminuye. Algo muy, pero muy importante. Carolina, cuando no lo haces bien, se rompen. Ok, ok, vamos a ver. Ya, ahí. ¿Ahora sí? Chévere. Muy bien. Miren la espalda recta, ¿ya? La mano va así, ¿ven? Esta mano y esta mano va acá, así. Y yo hago recto, no hago esto. Yo esta parte del cuerpo hago así, pero recto, para evitar, lo que dijo su compañera, fracturar las costillas. Ahora, esta posición es para el varón. El problema es con las señoritas y señoras. Ya se imaginarán por qué, ¿verdad? Sí, es por eso que nos diferencia a ustedes de nosotros, los senos. En el caso de la mujer, exacto, Carolina, por las mamas. En el caso de la mujer, usted va a tener la mano así, ¿sabes? En L. ¿Por qué? Si yo hago el RCP como lo hago en el varón, tenga por de hecho que le voy a prestar una mama. Y cuando le aplasten la mama, usted se va a acordar de esa persona toda su vida porque duele. Entonces, usted va a colocar la mano así, en L. Esta es la mama. Vamos a ver, algo más claro. Esta es la mama y esta es mi mano. ¿Ven? Este círculo blanco es la mama y esta es mi mano. Ya no toco la mama. Ya no hay riesgo de que yo pueda dañarle la mama. Y hago el mismo procedimiento. ¿Ya? Son 30 compresiones por 2 respiraciones. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo está claro? Pregunten con confianza, escriben con confianza. Siempre a veces nosotros decimos, ah, sí, entendido. Y a la hora, ¿cómo era? Y van a estar llamando, profesor, ¿cómo era? Me explica de nuevo porque yo tengo un pacientito acá y quiero hacer eso. En infantes no a EXA. En infantes no se les ocurre hacer esto, porque ahí sí lo matan. En infantes es solamente con 2 deditos, nada más. Porque recuerden que toda esta parte todavía no está osificada. Es decir, todavía, hablemos así, no está dura, para entendernos. Entonces, si yo hago eso con toda la mano, mi mano va a pasar como si fuera un huevo, hasta el fondo. Por eso que no. Ya, le repite el RCP. Muy bien, no hay problema. A ver, vamos a hacer un review de todo esto. Tenemos ya nuestro paciente echadito, ya. Le hemos hecho ver, oír, sentir y no responde nada. Lo primero que vamos a hacer es comprimir el tórax. Recuerden, para eso se hace la posición, así. Mano y la otra encima. Lo vamos a colocar en el medio del esternón. ¿Ya? Ahora, las manos, recuerden, rectas, nunca dobladas, es mano recta. Para hacer el masaje no se contrae la mano, es con la fuerza del cuerpo. ¿Ya? En un niño solamente son la mitad, si en el adulto son 30, en el niño es 15, 15 por 1. Entonces, una vez que nosotros hacemos la compresión, recuerden, la compresión tiene que hacer que el corazón haga esto. El corazón es este, ¿cierto? Cuando bombeas esto,
el masaje tiende a imitar el movimiento natural del corazón. Muy importante. La espalda de la persona debe estar recta. ¿Ya? Entonces, ya sabemos, hemos repetido nuevamente cómo es el RSP en adulto. En niño, la posición es igual, pero no me voy a ir con toda la fuerza. Mayormente en niño se hace en un lactante hasta el año, se hace sentado y se hace solo con dos deditos. Se presiona, se suelta, se presiona, se suelta. Nada más. ¿Ya? Me olvidaba de algo, chicos. Cuando hagan la respiración, no es como estar dando un piquito. Usted tiene que unir labio con labio, tiene que sellar. El aire no tiene por qué salir, tiene que estar sellada ambos labios. Si usted va a usar el tubito, el tubo tiene que estar dentro del paciente, cerrarle la boca y soplar. ¿Ya? Porque si no, no, no se tapa la nariz para nada, Carolina. Simplemente se hace este proceso. Porque si yo le tapo la nariz y el paciente a la segunda insuflación responde, me va a botar o se atora. Por eso no se le tapa la nariz. ¿Ya? Entonces, continuemos la clase. Miren la técnica. ¿Qué dice aquí? Utilicen su propio peso. No dice que usted se levante y se tire, no, su mismo precio. Mano recta y empuje. Miren acá abajo. ¿Ven? ¿Qué es lo que yo hago? Miren la forma de acá. Se achata y cuando suelto, se abre. Vuelvo a hacerlo. Se achata y se abre. Por eso le digo que el RCP imita el trabajo del corazón. Eso ténganlo siempre presente. Por eso es que se hace RCP. Alguien dirá, profesor, pero eso hizo el desfibrilador. El desfibrilador también hace el trabajo del corazón. Recuerden que el corazón, les hablé ya desde un principio, trabaja a base de impulsos eléctricos. Y lo que hace el desfibrilador es aumentar el potencial eléctrico del corazón. Son joules, 53, 54 joules de fuerza. A ver, dígame cuando está haciendo qué cosa. A ver, déjenme, no lo he leído. Escríbanlo completo. ¿Cuál es su duda? ¿Ya? Entonces, como el haz de His y Purkinje hacen este efecto eléctrico, la DEA también. Ya, Emily, cuando no hay, se utiliza, de repente ustedes lo han visto en películas. Hay una película con Nicolas Cage, creo que es cuando, La Roca, creo que se llama la película, que él inhala veneno y ese veneno es un veneno paralizante. ¿Y qué hace? Se conecta, se inyecta, no me acuerdo si es adrenalina o atropina al corazón, adrenalina al corazón, ¿para qué? Para que el corazón vuelva a latir. Esos son ya el RCP avanzado, utilizando ya medicamentos. Aquí están aprendiendo lo básico sin medicamentos. Cuando está ahogado, en algunos, de repente ustedes también lo han visto hasta en las películas, la persona lo sacan, ya está amarillo, naranja, negro, veis todos los colores y le hacen el RCP y bote el agua. Mayormente, esto es poco probable, porque la gran mayoría de personas hace ese proceso, pero no es de inmediato. Yo he visto personas ahogadas en río, o sea, que las hemos sacado entre ya el más para allá y el más para acá, y sí, le hacen el RCP y cuando le están insuflando, tiende a botar el líquido. Pues la persona sale toda manchada. Sí, pero tiene que ser exacto. Si lo sacas ya 2, 3 minutos, ya no. Lamentablemente ya no se puede hacer. Hasta que llegue
La ambulancia. La ambulancia viene con el DEA, le pasa el fibrilador y listo. Si ven que una o dos veces, ahí queda, ya no. Y simplemente dicen hora de muerte y se acabó el problema. Bueno, para nosotros, ¿no? Pero viene el problema para los familiares, ese es otro detalle. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Bien, ahora, como decían sus compañeros, ya profesor, hemos hecho todo, le hemos dado hasta que nos hemos cansado, nos hemos quedado sin brazos. Llegó la ambulancia y la ambulancia trae el desfibrilador. El desfibrilador, ojo, no solamente sirve para pasar corriente, para ponerle a agarrar y quemarlo, no. El desfibrilador es como un monitor. El monitor nos va a indicar si yo debo pasarle una descarga o no a la persona. El desfibrilador llega con dos parches. Un parche va en la parte del ápex, o sea, acá arriba, la punta del corazón, y el otro en el esternón, acá, la parte baja. Ahorita lo vamos a ver en imágenes. Entonces, una vez que yo conecto, prendo la máquina y la máquina va a hablar. Dice, realice una descarga. Usted va, presiona el botón de descarga y le pasa la descarga. Y en el monitor se va a ver que está latiendo. Si la descarga ha sido efectiva, va a seguir latiendo. Caso contrario, la línea recta que sale. En las películas, ¿no? Cuando alguien muere, ta, 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 ¿no? Cuando está latiendo, cuando muere, ta, ya, así queda. Puede ser una, dos, algunos. Yo recuerdo un docente, nos comentó una vez, de que hicieron tantas veces RCP que el paciente, perdón, con el DEA, que el paciente quedó con las planchas acá marcadas. Ese fue con paleta, aquí en el pecho, quemado, pero la persona vivió. Puede ser hasta dos, o otros dicen hasta tres, pero hay que tener en cuenta, ¿ya?, que el paciente no tenga marcapasos. Y ahora, profe, pero ¿cómo sé que no tiene marcapasos? En el corazón, cuando hay una cirugía, aquí va a haber un bultito, como una especie de circulito, así, que le sobresalen dentro del corazón. Eso es señal de marcapaso. En ese caso, lamentablemente, no le puedes aplicar el DEA. ¿Por qué? Lo voy a revivir y el marcapaso me va a mandar un flúter que lo voy a mandar al más allá. Por eso en ellos es bien difícil hacerles un DEA. En una persona común y corriente que no tenga marcapaso, sí, no hay problema, pero en el que tiene su marcapaso, los sanos, pero el marcapaso lo malogro. Y un marcapaso cuesta un ojo en la cara, así que mejor, ahí sí, aguantarnos un poquito. Dos veces máximo. Si a la tercera ya no reacciona, nos queda solo decir hora de muerte. El marcapaso, ¿se acuerdan que hablábamos del flúter? Ya. A ver, el marcapaso es un aditamento que se coloca en el corazón para que el corazón pierda la arritmia. ¿Se acuerdan que hablábamos de la arritmia, que era esto? Que hacía lento, ya. El corazón tiene que latir, vamos a decir, a esta velocidad. Así. Pero con la arritmia es esto, se alenta. Entonces el marcapaso, ¿qué hace? Recupera el latido normal. Es decir, le da la ayudita que necesita el corazón para que siga latiendo de manera normal. Y con eso la persona ya no va a tener arritmia. Eso ya es cuando son arritmias graves, porque normalmente las arritmias se tratan con medicamentos. Hay un medicamento que se llama Ritmo que se usa para eso. No leí tu pregunta, ¿qué decía? Nosotros
Si te refieres a si los auxiliares lo hacen, si estás bien capacitado, lo puedes hacer. Y eso va a depender exclusivamente del país. Si en sus países les permiten, no hay problema. Pero en Perú, que yo recuerde, al que sí le permiten es al técnico de enfermería. Al auxiliar, desconozco, ¿no? Pero eso, como les digo, depende bastante de sus países. Y miren, aquí está cómo se usa y cómo funciona. Miren, vemos los parches, ¿se acuerdan? Le comentaba los parches. Apex, la parte superior o punta, y en las costillas, en el esternón. Tiene un botón de descarga y un botón de encendido y apagado. ¿Cómo funciona? Lo primero es sacar los parches de su envoltura y se van a colocar. Ojo, hay para niño y hay para adulto. Entonces, una vez que usted coloca los parches, prende la máquina. Y una vez que está prendido, la máquina va a empezar a hablar. Y le va a decir, está prendido, paciente necesita descarga. Y usted cuando le dice necesito descarga, automáticamente se separa, no tiene que haber nada, en nadie cogiendo la camilla, nada, todo el mundo lejos. Presiona y se produce la descarga. Eso es cómo funciona y con los componentes de el DEA. Y miren, ¿ven? ¿Qué hace el corazón? ¿Qué hace el DEA? Verifica el latido cardíaco. Si ve que esta onda no se está cumpliendo, te va a decir, realice una descarga. A ver, dice, analice el ritmo cardíaco e indica cuándo tiene que hacerse una descarga. Esa es la función básica del DEA. ¿En qué caso los voy a usar? Existen dos ritmos de paro, desfibrilables y no desfibrilables. En primer lugar, ¿en qué caso lo voy a usar? En fibrilación ventricular, es decir, el corazón es así. Profesor, pero usted nos ha dicho que así lo puedo matar. Cierto, pero ¿qué pasa? Cuando yo le paso corriente, es como cuando, a ver, vamos a ser un poco medio raros. Sus sobrinos o sus hijos se portan mal, ¿no? Y usted le da un estate quieto. ¿Qué pasa? El sobrino o el hijo se calma, ¿cierto? Ya. Algo similar ocurre con la descarga. Si está así como loco, ¿qué va a hacer la descarga? ¿Ah? Empieza así, ¿ah? Le doy la descarga. Y de ahí empieza a trabajar normal. Cuando hay taquicardia, la taquicardia sin pulso, hay esto, es así rapidito, pero yo le toco acá, no hay pulso. ¿Por qué? El corazón está trabajando, como dice, en vano. ¿Y qué hago? Le doy su zamaqueada con el DEA y voy y hay pulso. En esos casos sí voy a utilizar. ¿En qué casos ya no voy a utilizar? Cuando hay asistolia. Es decir, ya está muerto. ¿Ya para qué lo voy a revivir? Cuando hay una actividad eléctrica, ¿no? Sin pulso, ese ya está muerto. Profesor, pero si el día sirve para eso. Actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué quiere decir? Que ya murió. Son los rezagos de la conducción eléctrica en el cuerpo. Ya no lo podemos revivir. Entonces, estos son los usos que tiene el DEA con nuestros pacientes. Bien, a ver, démonos un 5, ¿ya? Antes de continuar, ¿ya? Debo recordarles que esta formación forma parte de los programas académicos de la institución, en este caso GCAP. Nuestros certificados cuentan con verificación digital en nuestra plataforma. Alojada en la nube de Google,
garantizando autenticidad y trazabilidad. Los programas de GCAP se desarrollan bajo el marco de la Ley 28044, Ley General de Educación, ¿no? Quienes estén llevando estos cursos pueden certificarse desde 50 soles en moneda peruana o 15 dólares moneda internacional. Para mayor información, pueden contactarse con los administradores del grupo y ellos le darán la información necesaria para la certificación. ¿Ok? Bien, a ver, ya que hemos estado sentados escuchando, ¿qué les parece si todos que están escuchándome, se paran, por favor, párense, vamos a estirarnos, o las que están sentados y no se quieren parar, estiren sus manos lo más alto que puedan. Estiren hasta que le duelen los costados, estírense. Una vez que estén bien estirados, muevan la cabeza a los lados. La cabeza, así. La mano no se mueve. Lo más alto, ¿no? Ahora, ¿sintieron la relajación? ¿Ven? Se relaja por completo todo nuestro cuerpo. Así es que siempre que ustedes puedan, estén sentados todo el día, hagan ese ejercicio y van a ver cómo se relajan. Y se relajan un montón. Entonces, continuemos. El siguiente tema es la obstrucción de las vías aéreas. La famosa señal del me atoro, ¿no? Esto es muy común en algunos lugares. Imagínense, señoritas, señoras, a las señoritas, por ejemplo, el novio le dijo, mi amor, vamos a comer la comida que más te guste. Y ustedes dijeron, bien, a ver, déme un minuto. Ya, ahora sí, se había desenchufado mi batería. Ya. Y le dice, ya vamos a comer lo más rico. Ya, usted dice, ya vamos. La señora es el esposo igual, vamos, mi amor, a comer. La comida que le gusta, él la come, o usted o su esposo la come con tantas ganas que sin darse cuenta se pasó un trozo grande. Y ese trozo grande se le atoró acá. Muchas veces, cuando eso ocurre, la solución para algunos es agüita y pasa. Otras veces ya no se puede. Y cuando eso sucede, ¿qué hace la persona? Y la gente se asusta. Algunos, el que no sabe dice, mira, se quiere ahorcar. No se quiere ahorcar, la persona no puede respirar. Entonces, esto ya se conoce como bloqueo u obstrucción de la vía aérea. Recuerden, cuando la vía aérea superior se bloquea, el ingreso del aire disminuye. Ahora, se asfixia. Correcto, Gardenia, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que tenemos que hacer es la famosísima maniobra de Heimlich. Eso se conoce como atragantamiento, aquí en la garganta. Ojo, no es una enfermedad. No vayamos a pensar que la obstrucción de las vías aéreas es una enfermedad. En este caso, es un proceso mecánico. Yo mismo lo originé. Comí demasiado grande y se me atoró. Hay otro tipo de obstrucción de vía aérea que tampoco es una patología, sino es una reacción alérgica. ¿Recuerdan? Hablamos en la clase anterior. Se llama edema de glotis y eso ocurre cuando la persona es alérgico a alguna comida, algún medicamento o alguna cosa. Se le hincha esto y ya no pasa el oxígeno, ¿no? Algunos consideran el asma como una especie de obstrucción de vía aérea. Sí, es una obstrucción, pero de vía aérea inferior, porque se ocurre ¿dónde? En los bronquios. Estos se hinchan y no dejan pasar el oxígeno.
Para eso ya hay tratamiento, ya sabemos que son los antiasmáticos. Ojo, tengamos en cuenta algo con respecto a su compañera pregunta. Cuando una persona tiene la obstrucción, va a hablar así: "Yo no puedo respirar". Se le va a entender. Lo que no es, no va a poder respirar. Y ustedes saben que cuando la persona no respira, lo primero que va a fallar es la cabeza, el cerebro, para ser más exacto. Entonces hay que tener eso presente, ¿ok? En la instrucción hay que tener esas cosas como punto de inicio para hablar de la maniobra de Heimlich. Aquí es importante una sola cosa: la tos. Exacto, Alison. Se vuelven prácticamente todos los colores del arco iris. Es muy importante que nosotros induzcamos a la persona a toser, porque el acto de toser puede hacer que la persona elimine el, lo que está obstruyendo. Otros hacen el dedo en cuña, ¿sí? Algunos no pueden, otros sí pueden. ¿Qué sucede? El dedo en gancho, ¿ya? Abren la boca y hacen esto. A veces solamente está acá, lo jalan o lo ayudan a ingresar. Cuando lo ayudan a ingresar, van a sentir un dolor fuerte, porque como es demasiado grande, al pasar, no, va a doler. Por eso que algunos toman agua y ayudan a pasar. Entonces, si nosotros logramos que la persona con la que estamos trabajando tosa y lo elimine, se solucionó el problema. Felices de la vida. ¿Por qué? Mi objetivo allí es evitar que la persona muera, ¿ya? Porque quiero desobstruir su vía respiratoria para que él siga trabajando normalmente. Y aquí vemos la etiología. ¿Y qué cosa es la etiología? El origen. ¿En qué casos puede haber una obstrucción de vía aérea? Lo más común es las masas, comida, trozos de carne, o también cuando estoy comiendo y sin querer me paso un pedazo de arroz a los pulmones. Y eso también origina una obstrucción de vía aérea. Tapón mucoso, ahí tenemos el asma. ¿Se acuerdan? El asma hace que todo el bronquio se hinche y cierra el paso del oxígeno. Angiodema. El angiodema es resultado de las famosas, ¿cómo se llama esto? De las alergias. La anafilaxia, que es la reacción del cuerpo a los medicamentos a los cuales, entre comillas, nosotros no éramos alérgicos. Laringoceles, cavidades, cele es bolsita o bolsa o cavidad. ¿Qué sucede? En la laringe, en el laringocele pueden haber como especies de bolsitas así. ¿Y qué pasa? Como es como una bolsita, vamos a decir como una percha, eso donde cuelgan los sombreros, las carteras, una percha, la comida puede quedarse atorada allí y eso va a originar una obstrucción de vía aérea. Y lo peor, la estenosis traqueal, es decir, la tráquea no se expande y no ayuda a pasar lo que está obstruyendo. Y esos son los principales casos por los cuales aparece una obstrucción de vía aérea. ¿Y cuál es el primer auxilio? Ya dijimos, toser. Pero el primer auxilio se llama maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich es un procedimiento por el cual nosotros vamos a ayudar a eliminar lo que tiene el paciente en el tracto respiratorio. Para eso, usted se va a parar por detrás de la persona.
¿ya? Pero recuerden que a veces nuestro paciente se puede desmayar. Entonces, va a colocar usted su pie, uno de sus pies, por en medio de las piernas del paciente. Ustedes dirán, profesor, ¿para qué? Para que le sirva de soporte en caso el paciente se desmaye, porque usted lo va a abrazar para hacer la maniobra. Si se desmaya, su pie le va a servir de apoyo, ya no se va a caer. Encima que se está ahogando, usted lo va a matar de un golpe en la cabeza. Por eso se pone el pie, ¿ya? Luego se colocan las manos así, miren, ¿eh? Así, y lo colocan debajo de la punta del esternón. Si es muy grande, lo harías con una silla. El mismo procedimiento, pero con una silla. Buenas noches, Pepe. Bien, acá nos quedamos, ¿cierto? Ya, así. Buscamos, miren, vamos a hacer de cuenta, por un segundito, voy a bajar mi cámara. Ya. Haz de cuenta que este es el esternón, la parte de la punta. ¿Ya? Ahí están mis dos brazos y yo voy hacia adentro. Presiono hacia adentro, hacia adentro. Ese movimiento hacia adentro es como que yo estuviera pateando al paciente. Hacer esto, sí. Y va a salir. Y debe decirle a los, ¿cómo le decimos? Exacto. Muy bien, Pepe, hacer como una J. Y debe decirle a los, ¿cómo le dicen en sus países a los que paran mirando, mirones? En Perú le decimos mirones. Bueno, hay una palabra que suena muy feo, pero mirones, que se alejen, porque el trozo que está en la boca, o en la garganta, perdón, va a salir con tal fuerza que les puede caer y me los lesiona. No, sapos, no, sapos los del río, esos son sapos. Chismoso, bueno, ya, chismoso, mirones, o lo que sea. La vecina, la clásica, ya. Entonces, así en J, ¿para qué? Para que con la fuerza que hace el cuerpo, recuerden, el corazón también, perdón, el estómago es como una bolsa. Cuando yo hago esto, todo el aire que está en la bolsa del estómago va a salir hacia afuera. Y esa salida exterior va a hacer que lo que está aquí atorado salga por la boca. Por eso le tienen que decir, a un ladito les van a chancar, hablando sin término coloquial, ¿no? Porque a veces la gente no dice, señor, que le da que no. Hay que entenderlos a ellos también. Listo, en el adulto ya está. En el niño, algunos dicen con una mano nada más. Otros dicen, hay que ser la de Bruce Lee. Lo voltean y le dan un golpe a la mitad del cuerpo. Y ya está. Pero, ¿qué pasa con ese proceso? A veces el adulto es, disculpen la palabra, tan bruto, lo hace con fuerza, lo ayuda, pero lo enferma de la espalda. Por eso se hace con la palma, ¿no? Y de preferencia con la palma así, en cóncavo. ¿Por qué? Cuando yo bajo así, aquí acumulo aire y entra con fuerza. ¿Ya? Exacto, golpes intraescapulares, correcto. Se ve que han estado leyendo, sí, sí, Gardenia, a veces somos bruscos, o como decimos acá, somos muy brutos al golpear, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado. Una vez que ya el paciente está listo, si está con hambre, va a seguir comiendo. Si no, se va a ir a su casa todo como decimos en Perú, avergonzado, arrochado se va a ir a su casa. En el adulto es así, y en el niño igual, pero es entre las escápulas, como dice su compañero. Nada de meter caratazo, que yo soy taekwondista, no, es así, de frente, ¿no? Entonces, estas son las maniobras tanto en niño como en adulto, ¿ven? También otra técnica es aplastar en el niño. Recap capacitaciones, ya lo hice. Entonces, como vemos, miren, ahí está, me preguntaban cómo se hace cuando es más grande, miren, no interesa. Si es ancho, ¿verdad? Ahí estamos olvidándonos de algo.
Cuando la persona está sola o es muy ancha de cuerpo, usted va a hacer el mismo procedimiento, pero va a utilizar, vamos a otra cosa de colores. Allá. ¿Ven? Imagínense que este es el respaldar de una silla. Usted es la persona, acá estoy. Hace esto, el mismo procedimiento con la mano y baja. Hace el golpe de J, ¿no? Hacia adentro y baja. Con ese proceso sale más rápido. ¿Ya? Y miren, sí, ya se las entregué al instituto para que ustedes las tengan, no se preocupen. Ahora, el detalle viene en la embarazada. Y ustedes dirán, ¿por qué? Por la barriga, pues. Ya el útero está hinchado y es un útero grávido, lleno. Y yo, al hacer el procedimiento, puedo dañar al producto, más que a la mamá. ¿Ya? Entonces, en la mamá solamente deben ser en el centro del pecho, ¿ya? A la altura de donde se hace el RCP. Y recuerden, como es mujer, la mano en L para evitar golpear la mano, ¿ya? No se hace más abajo, porque el niño puede recibir daño al momento de hacer el procedimiento. Y recuerden, el de la silla se hace cuando estoy solo o cuando la persona es mucho más grande que yo, tanto en ancho como en alto, si es que no llego. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Miren, aquí está en lactante, ¿no? Con dos deditos. Todo es con dos deditos en ella en los lactantes. En los lactantes, mmm, mayormente es por la leche, porque ellos todavía no comen. Recuerden, son lactantes hasta los 6 meses. Recién a partir del mes 6 ya empiezan a comer. Entonces, en este caso, se hace con dos deditos o con golpecitos en la espalda. Se coloca el niño boca abajo y se empieza a golpear. Y listo. Lo último, tanto rápido correo, nos queda buen tiempo. Bien, la posición lateral de seguridad, también llamada posición de recuperación. ¿Por qué? Porque una vez que usted ya le hizo el RCP al paciente, este lo lateralizo. ¿Para qué? Para que esté más calmado. Si hay secreción que eliminar, lo va a hacer porque la cara va a estar lateralizada. De tal manera que el paciente va a estar tranquilo, va a ver que, repito, si hay secreción, va a estar eliminándola y vamos a disminuir el riesgo de atoro por secreciones. Entonces, esa posición lateral de seguridad o de recuperación es en caso de que el paciente se halle inconsciente. También cuando el paciente está consciente. ¿Cómo administro este procedimiento? Voy a administrar especialmente con pacientes inconscientes, pero respiran, ¿ah? ¿Por qué? Recuerden, cuando una persona está inconsciente, ¿ya? Algunas de las actividades normales del cuerpo disminuyen. Ojo, la persona no puede, disculpen la palabra, tragar, que es lo correcto, ¿no? No es comer, tragar. No puede pasar saliva, no puede pasar nada. Entonces, todo se le acumula y se le puede ir por la laringe a los pulmones. Entonces, para evitar eso, lo pongo en posición lateral de seguridad, le abro un poco la boca y todo el líquido que está dentro, toda la secreción, va a salir. Lógicamente que para hacer esto, mi paciente tiene que presentar pulso. Y algo muy importante, no tiene que haber señal de traumatismo en ningún lugar, porque si hay señal de traumatismo, puede que ya esté haciendo un traumatismo encefalocraniano. Por eso, esto es lo que debemos tener en cuenta. ¿En quiénes no aplico? Aquellas víctimas con lesión medular. ¿Por qué? Recuerde, el paciente está así, yo lo voy a poner así. Si tiene alguna lesión medular, fractura,
al moverlo, puedo empeorar su, su dolor. ¿Cómo sabemos si está golpeado, fracturado? Tocamos. Por eso siempre un par de guantes. ¿Ya? Entonces usted toca, toca, toca y siente que... Y se da cuenta uno también cuando hay una fractura porque hay pérdida de continuidad. Vamos a decir, esto es una espalda sin fractura, pero si yo tengo una espalda con fractura, va a estar así. Ya no va a ser recto. Va a haber depresiones, interrupciones. Entonces ahí me doy cuenta que hay una lesión a nivel de espalda. O también fracturas a nivel de pelvis, a nivel de extremidades, ¿no? Y solo en caso que sea necesario, lo voy a mover. Porque si le muevo sin ser necesario, lamentablemente le estoy causando daño a mi paciente. Antes de hacer el procedimiento, tengo que realizar una evaluación previa. Esta evaluación previa sirve en primer lugar para brindarle seguridad tanto al paciente, al entorno como para mí, porque no se puede hacer un procedimiento si es que yo no he asegurado nada. Una vez que ya se hizo esta parte, continúo con la conciencia, valoro la conciencia. ¿Cómo la valoro? ¿Qué hablo? Señor Juan, si lo conozco, le digo, Juancito, ¿me escuchas? Sí, me escucha. Ah, ya, qué bueno. Otra, oye, muévete, despierta, despierta. Si yo hago esto y el paciente no me contesta, quiere decir que está inconsciente. Luego, lo primero que hago, después de ver que no me contesta, es esto. Maniobra frente-mentón. Así yo favorezco la circulación de aire al abrir esto. ¿Ya? Hice el procedimiento, pero también comprobé que mi paciente esté respirando. Si mi paciente respira, he aplicado ver, oír, sentir. Hiper, a ver, ¿qué es una hiperextensión? Fácil, fácil. Vamos a ver. Ahí estoy extendido, ¿cierto? ¿Qué es una hiperextensión? Esa es una hiperextensión. Extender más allá de lo normal. ¿Por qué esa es una hiperextensión? Hago esto. ¿Para qué? Aseguro vía aérea. Profe, pero si no respira, cuando yo quiero hacerle la traqueotomía, tengo esto libre. ¿Ven? Para eso es. Exacto. Hiperextensión. Dejo vía aérea libre y si no puede respirar, tengo para hacer la traqueotomía. Exacto, es bien amplio, hay bastante por estudiar. Y finalmente, llamamos al 105, al 106, al 911 o al número que ustedes tengan en su país como referencia para emergencias. Recuerden, este es un tema muy amplio. Todo emergencias son temas amplios. De tal manera de que ustedes, por su propia cuenta, también pueden buscar información para poder conocer más sobre el tema. Y si encuentran, de preferencia busquen los manuales de primeros auxilios, pero de la Cruz Roja o de las universidades, porque algunas universidades también elaboran, las facultades de enfermería, medicina, obstetricia, elaboran manuales de primeros auxilios. Y ahí van a aprender, por ejemplo, manuales de primeros auxilios obstétricos, quirúrgicos, pediátricos, van ampliando sus conocimientos. ¿Ya? Entonces, esto hacemos en una evaluación previa. Y aquí tenemos el proceso. El brazo contrario, acá, luego la pierna contraria, la pierna derecha, la levanto y la flexiono. Y esta mano lateraliza el cuerpo. La pierna va a quedar angulada para el lado derecho. Y con la cabeza lateralizada. De tal manera que la persona
puedas encontrarse tranquila. Bien, ahora sí, pueden abrir sus micrófonos y comenzar a preguntar. Tenemos aproximadamente 25, 30 minutos. A ver, los escucho. Pueden abrir sus micros y preguntar frente a cualquier duda. O en todo caso, escríbanlo, si no quieren que los escuchemos. A ver. A ver, ahí escucho susurros. A ver, prendan su micro y conversemos. Aprovechemos para salir de dudas. A ver, no hay ninguna pregunta, entonces puedo preguntar yo. Profe, ¿la DEA es igual que el desfibrilador? DEA es el nombre de desfibrilador externo automático. Es lo mismo, sino que se pone DEA para no escribir todo el nombre grande. Es lo mismo, ¿ya? Pero ese es de los parches, ¿cierto? Claro, los parches forman parte del DEA. Es la forma como va a pasar la corriente. Esos parches contienen electrodos y a través de los parches y de los electrodos la corriente va a pasar a la persona. Se coloca en esos lugares porque esos lugares son donde la corriente va a llegar mucho más rápido al corazón. ¿No? Ya. ¿Cómo sabes, Gardenia, si un paciente tiene una fractura a nivel de cráneo? Tocando nada más. Por eso siempre sus guantecitos. Tocan. ¿No? En los niños, Alison. Cuando alguien se atraganta es en los niños. En los adultos, recuerden, es la maniobra de Heimlich. ¿Ya? Profe, Muchas veces cómo se maneja los primeros auxilios en el caso de una esquirla en un ojo? una esquirla en un ojo. Ya, lo primero es tapar el ojo. No hagas nada, porque al ser un órgano vital, la ayuda que nosotros podemos hacer es muy difícil. Tapas el ojo, si es posible, le haces un parche tipo pirata y lo llevas a un médico, en este caso a un oftalmólogo, para que él sea quien haga